El Evangelio del Reino. El Nuevo Testamento comenzó a escribirse hace aproximadamente 2000 años, en el mismo momento en que los judíos esperaban la venida del Mesías, el ungido en hebreo, pero ya que Moisés había anunciado la venida de un profeta como él, muchos esperaban a un poderoso líder religioso que los llevara hacia un renacimiento espiritual. Otros, a un hijo de David, que los librará de la opresión romana, elevará el prestigio de la nación judía y estableciera su trono en Jerusalén. Contrario a las expectativas de los patriotas judíos, Cristo vino a la tierra para predicar el Evangelio, buenas nuevas del reino de Dios. En lugar de iniciar un movimiento político y restaurar la grandeza de Israel, el Mesías se dedicó a pregonar su importante mensaje: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hoy en día el cristianismo moderno ha hecho a un lado muchos aspectos del mensaje del Mesías. Qué triste, absurdo y arrogante es pensar que el mensaje de Cristo necesitaba de mejoras o cambios para que su iglesia creciera. Esta idea es claramente refutada por Judas, uno de los medio hermanos de Jesús, que escuchó y aceptó el Evangelio tal como fue predicado por Cristo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El hecho de que Cristo predicara el Evangelio del reino de Dios fue en parte novedoso y en parte no. Por un lado, la profecía de un futuro reino gobernado por el Creador se conocía desde que Dios la inspiró a los profetas del Antiguo Testamento. Pero nunca antes se había visto que Cristo mismo predicase el mensaje como un ser humano de carne y hueso. Lamentablemente, una de las mayores distorsiones que ha sufrido el mensaje del Mesías tiene que ver con su contenido. La pregunta que debemos hacer es si se trata del Evangelio de Jesucristo o el Evangelio del Reino de Dios. Marcos 1, versículos 1 al 14. Pero en realidad es muy sencillo. Cristo era el mensajero del pacto enviado por Dios el Padre para transmitir su mensaje. Malaquías 3, versículo 1. Obviamente también vino para morir por los pecados de quienes se arrepientan de corazón, dándoles acceso al Espíritu Santo y a convertirse en hijos de Dios en su reino eterno. Y como nuestro Salvador y Rey del futuro reino de Dios, Cristo tiene un rol fundamental en el cumplimiento de su mensaje. Pero el Evangelio no se limita a su persona. Saber quién es y qué ha hecho Jesucristo no salvará a nadie. Puede que aceptemos a Cristo en nuestro corazón, como muchos dicen, pero si no vivimos conforme a la ley de Dios, simplemente no recibiremos sus maravillosos beneficios, incluyendo la vida eterna. No basta con saber que Cristo es el Señor, también debemos hacer la voluntad del Padre. El verdadero Evangelio incluye a Jesucristo, lo que Él ha hecho, lo que espera de nosotros y lo que ocurrirá cuando vuelva para establecer el reino de Dios en la tierra. Aún así, el cristianismo moderno generalmente se enfoca solo en la persona y vida del Mesías y deja de lado el mensaje del futuro reino de Dios y lo que debemos hacer para estar en él. ¿Cómo desapareció esta enseñanza de Cristo sobre un reino literal del cristianismo? En su libro Historia del declive y caída del Imperio Romano, el historiador inglés Edward Gibbon nos da la respuesta. Basados en la antigua y popular doctrina del milenio, los primeros cristianos creían que serían resucitados y transformados a vida espiritual
para reinar por 1000 años con Cristo en la tierra tras su regreso. Capítulo 15. Progreso de la religión cristiana, parte 4. Pero, aunque en su momento esta doctrina impulsó enormemente la base de la fe cristiana, los creyentes poco a poco la olvidaron. Primero, la doctrina del reino de Jesucristo en la tierra pasó a verse como una profunda alegoría. Luego, poco a poco, empezaron a verla como una opinión dudosa e inútil, hasta que finalmente fue rechazada como una invención absurda, herética y fanática. En el siguiente artículo estudiaremos el primero de los puntos principales del mensaje del Mesías. El tiempo se ha cumplido. Si deseas saber más sobre este tema, no duden en descargar el folleto gratuito El Misterio del Reino, que podrá encontrar en nuestro sitio web vidaesperanzayverdad.org.